Vamos al libro de Daniel en esta noche, capítulo 2. Mi tema es el ABC de la profecía bíblica. Y para eso vamos a mirar este capítulo, que es un poquito largo, pero lo vamos a leer en su totalidad, porque tal vez hay personas, no sé, en esta noche que no lo han leído y no quisiera que se queden preguntando de qué está hablando el pastor. Así que 5 minutos extra de lectura bíblica es una bendición siempre. Correctamente. Estoy convencido que cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se está moviendo y ya nos está bendiciendo. Y que la palabra de Dios, como es viva y eficaz, es más poderosa que todas mis palabras. Así que, por eso, gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios que la tenemos esta noche y la podemos estudiar juntos. Muy bueno. ¿La tienen todos? Daniel capítulo 2. Creo que tenía 8 años cuando por primera vez me contaron esta historia en la escuela dominical. Todavía me acuerdo del día. Usaba pantalones cortos porque en aquella época no había pantalones largos. Se vestía distinto la gente en la década del 50. Y desde ese día supe todas estas historias de este capítulo apasionante. La historia de la gran imagen de Nabucodonosor. Como ustedes ven, lo que decíamos en estas noches, a todos los seres humanos nos preocupa conocer el futuro. Y aquí estamos con el hombre más poderoso que hay en la tierra en aquellos días y está preocupado por saber qué es lo que viene después de él. Y lógicamente nuestro Dios, que es el que controla todo, tiene la bondad de revelarle al rey los planes que él está pensando llevar a cabo y no hace falta entrar en todos los detalles de la historia. Lo cierto es esto. El rey estaba en una corte de gente mala y sin prestar una atención, rodeado de toda gente que se decían ser los sabios de Babilonia, que eran astrólogos como los del día de hoy, caldeos que consultaban a los muertos, toda gente dedicada al estudio de las cosas que se usan los seres humanos para engañar a otros con este asunto del adivinar el futuro. Pero cuando llegó este sueño, nos encontramos que los sabios eran una manga de necios ignorantes y no pudieron hacer lo que el rey les pidió y entonces vino la sentencia de muerte. Menos mal que allí estaba este muchacho Daniel. Y gracias a él no solamente se salvaron los sabios, entre comillas, sino que ustedes y yo hasta el día de hoy tenemos el beneficio de saber qué es la historia humana, qué son los poderes humanos y qué es finalmente el reino de Dios. Puse el título el ABC de la profecía porque aquí tenemos el fundamento. Estas noches estoy tratando de pasarles a ustedes distintos pedazos de un rompecabezas gigantes. Así que el problema que tengo es que hay demasiada información para compartir. Y les aliento a que no se desesperen si esta noche o en una noche no alcanzan a comprender todo, porque como ven estamos armando el rompecabezas y de a poquito las cosas se van haciendo cada vez más claras. ¿Se entiende? Así que ánimo, compañeros. Muy bien. Daniel es introducido a la presencia del rey. Se encuentra con el problema y cuando Dios le revela el sueño del rey y la interpretación, entonces tomamos la lectura a partir del versículo 24. Cuando uno llega al versículo 24 al 30, encontramos la presentación de Daniel frente al rey. Allí viene para decirle lo que Dios le ha revelado y quiero que marquen 2 cosas que son importantes con respecto a estos sueños del rey Nabucodonosor. Primero, versículo 28. Daniel está hablando que es para el fin de la historia humana. Anoche veíamos que sobre el pueblo judío están determinadas 70 semanas y luego la historia llega a su fin. En este caso es exactamente lo mismo. Está apuntando a lo que nosotros hoy decimos la segunda venida del Señor en gloria. Es para esos días. Son los eventos que precederán la segunda venida del Señor en gloria. Y además le dice con toda certeza en el versículo 29,
por saber lo que había de ser en lo porvenir. Esto va a tener lugar, rey. Así será. Dios tiene un plan trazado desde la eternidad y en su debido momento va a mover las cosas y todo lo que usted vio en el sueño se va a hacer una realidad patente. ¿Qué fue lo que el rey vio en su sueño? Bueno, ustedes y yo lo leímos juntos. Vio una estatua humana, un cuerpo humano, gigantesco en su tamaño, impresionante, nos dice que metía miedo. Y el rey se sintió conmovido. Y vimos allí que era la figura de un hombre que tenía ciertas características especiales, y es por eso que vale la pena destacar que, primero, era una estatua con forma humana, es decir, no se está hablando de que lo que viene ahora son gobiernos humanos hasta la final de la historia. Segundo, vemos que la calidad de los materiales era cada vez menor. Empezó con oro en la cabeza, bajó a la plata, bajó al bronce, bajó al hierro mezclado con barro. Como dando a entender que el progreso humano, en lugar de ser de lo peor a lo mejor, es de lo mejor a lo peor, como estamos viendo todos los días en las noticias. Tercera realidad que le confronta a Daniel al sueño es que cuando están todos los gobiernos que leímos, viene una piedra, no cortada con mano, dando a entender que es algo sobrenatural, que destroza la estatua y desaparece para siempre, tal como en la pajita del que rodea la semilla del trigo cuando el granjero la tiraba al aire, el tamo volaba por el aire y se perdía para siempre y el grano caía. Así los gobiernos humanos, nos dice el sueño, se dispersarán, desaparecerán para siempre y no quedará el más mínimo recuerdo. Pero esa piedra llegará a ser algo que llenará toda la tierra y será imposible no ver el reino que viene. Muy bien. Linda historia. ¿Qué significa? En primer lugar, Daniel le explica al rey que él ha tenido una preocupación por saber el futuro y está muy bien. Y que Dios le ha revelado el orden de reyes, de imperios poderosos que buscaron dominar el mundo entero y nunca lo lograron. Qué interesante. Desde el día 1 que el ser humano cayó en el pecado, el deseo del corazón humano siempre es el mismo. Adquirir fama, poder, adoración, dominio. Desde el día 1 la historia ha sido pueblo tras pueblo tratando de conquistar al otro a fin de establecer un reino cada vez más grande, más poderoso y llegar a controlar el mundo. Hasta ahora no se ha logrado, nadie lo ha logrado. Y entonces Daniel, guiado por el Espíritu, le enseña. Versículo 36 al 45. Señor, tú eres ese rey. Esa cabeza de oro eres tú, oh rey. Y le explica que Dios, en su decisión, todo lo que hay en el mundo se le ha dado a Nabucodonosor para que él lo controle. Allí tienen ustedes un pequeño mapa. En ese momento, el reino de Nabucodonosor era el imperio más grande del mundo conocido. A ver, miren, qué cosa linda. Allí, en Babilonia, en donde se originó la raza humana, donde vienen estos dos ríos poderosos, allí es que está viviendo Daniel, y allí está Nabucodonosor, y años atrás el padre de Nabu fue el que tomó un grupo de tribus, las comenzó a unir, tomaron poder y conquistaron todos, inclusive llegaron a dominar toda esta parte aquí del norte de Egipto. El imperio babilónico duró los años que están en la pantalla allí señalados, desde el 627 al 439 a.C. Los babilónicos intentaron controlar todo el mundo. ¿Lo lograron? No. Entonces Daniel le dice, pero va a haber un segundo rey,
Un segundo reino. Va a ser de calidad inferior al tuyo. Vamos al próximo mapa. Y entonces encontramos que aquí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 5, se nos cuenta cómo el imperio babilónico cayó en manos de este segundo imperio mundial, que es el imperio de los medos y persas. Partiendo de esta región que es el actual Irán, partiendo especialmente de Persépolis, a otra vez el proceso se volvió a repetir. Un grupo de tribus que se fortalecieron, comenzaron a conquistar territorios, llegaron a la frontera con la India y luego tomó todo lo que era de Babilonia y llegaron hasta la frontera con Grecia, pero de ahí no pudieron pasar. Fueron los años del segundo imperio. Y el rey le dice, pero va a haber un tercer imperio, y es el imperio de los griegos. Porque a partir del año 331, como está allí, hasta el año aproximadamente por unos 200 años, partiendo de Macedonia, este joven brillante que llamamos Alejandro Mango. ¿Mango era o Magno? Alejandro, bueno, está bien. Alejandro, saliendo de aquí, de la tierra de Macedonia, conquistó todo lo que los persas habían tenido. Y al hablar de este imperio de Alejandro, vale la pena mencionar tres cosas que son importantes para cuando ustedes leen la Biblia. Primero, que Alejandro, Alejandro impuso en todo su territorio el uso del idioma griego. Y el Nuevo Testamento es que está escrito en griego. ¿Por qué? Porque Alejandro fue el que le hizo tragar a todos estos pueblos el idioma griego. ¿De acuerdo? Cuando ustedes llegan a Hechos, capítulo 2 del día de Pentecostés, se encuentran que en la fiesta de Jerusalén nos dicen que hay gente que vino, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, por acá. ¿Cómo fue que se desparramaron los judíos? Interesante. Se cuenta la historia que cuando Alejandro vino con los ejércitos conquistando y llegó a Jerusalén, los sacerdotes salieron a recibirlo y le leyeron esta profecía de Daniel que estamos considerando esta noche. Y cuando Alejandro vio que era el plan de Dios y que era Dios el que estaba haciendo todo y que el pueblo judío estaba a favor de él, les tomó mucho cariño y entonces les llevó a todos los judíos para que fueran aquellos hombres sabios que le administraban todo el imperio. Notable, ¿no es cierto? Así fue como Dios utilizó a Alejandro para hacer cosas que años más tarde servirían para la propagación del mensaje. Pasó el imperio de Alejandro y entonces viene un cuarto imperio. Ustedes y yo que fuimos a la escuela, si nos acordamos algo de la historia, sobre lo que quedó del imperio de Alejandro, vino el poder de Roma. Partiendo desde Italia, donde está Roma, los italianos dijeron, no queremos comer más pizza, entonces vamos a salir a buscar otro tipo de comidas. Y partiendo desde Roma unificaron toda la península y desde allí se largaron a la conquista de todos los otros territorios. Y para el tiempo del Señor, el imperio romano era el que estaba en pleno auge. Tal es así que los historiadores decían que el mar Mediterráneo se había convertido en un lago romano. ¿Tenían razón? Absolutamente. Entonces, uno dice, bueno, muy bien, Señor, evidentemente tú sabes algo de historia, parece. Porque lo que Daniel le dice al rey que se va a cumplir, que así va a ser, se cumplió. Absolutamente. Daniel estaba en Babilonia, viviendo en el año 500, y ven ustedes todas las fechas que son posteriores. Daniel ya está muerto hace rato, 500 años, cuando estos acontecimientos tienen lugar. Entonces uno dice, qué asombroso. Ahora, noten algo que es muy interesante. Porque cuando Daniel habla de la imagen, habla de una imagen que, cabeza de oro, plata, bronce, y luego
las piernas son 2 piernas y hay 10 dedos. Qué interesante. Hasta aquí va todo muy bien. Porque la cabeza se cumplió, bronce se cumplió, y ahora dice que este imperio, que sería el cuarto, el romano, cuando llegara el momento, una piedra no cortada con mano humana, es decir, la obra de Dios, iba a liquidar la estatua. Pero entre por acá, digamos, y acá, ¿qué pasó con el Imperio Romano? ¿Existe el Imperio Romano hoy? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Que iba a haber 5 reinos, 10 reinos, 10 poderes humanos? ¿Cuántos iba a haber antes de su segunda venida? 4. ¿Nada más? Eran Babilonia, medos y persas, griegos, romanos. ¿Y entonces? Muy bien. Ustedes y yo hemos estudiado la historia y sabemos que el Imperio Romano alcanzó su punto máximo más o menos en el año 300 y después en el año 476 cayó. Antes que eso se había dividido. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, aguantó hasta el año 476 después de Cristo. Otra parte del Imperio Romano se fue a Oriente y pusieron la capital en aquella ciudad que se acuerdan que había un trabalengua que decía el gobernador de Constantinopla. ¿Cómo era ese? ¿Se acuerdan? La ciudad de Constantinopla, allí en las márgenes de Turquía, sobre el mar que separa a Europa de Asia, allí se estableció Constantinopla para recordar al emperador Constantino, obviamente, y esa parte del imperio aguantó hasta el año 1453. Luego vinieron los turcos. Y entonces, Daniel dijo que solamente iba a haber 4 reinos. ¿Y qué pasó con el Imperio Romano? Ahora se pone interesante. Porque ustedes notan que no hay 5. El Imperio Romano será el último imperio humano antes que Cristo vuelva. Y la gran pregunta es, ¿puede resucitar el Imperio Romano como lo que fue? Difícil, ¿no? Cuando uno mira, encuentra que este imperio iba a seguir su curso y que iba a terminar en 10 dedos. Y le dice clarito Daniel al rey, mire, será un reino que tendrá 2 características. Las piernas van a ser de hierro, y el hierro que es tan duro y desmenaza todo. Esto parece describir exactamente la Roma de los tiempos de Jesús, cuando estaba conquistando el mundo. Roma era brutal. Trajo al mundo las mejores autopistas, trajo al mundo la paz romana, pero el precio era la brutalidad y la carnicería. Roma no tenía piedad. Pero en el último momento le dice, pero el reino ha de terminar con un grupo de... ¿What? Que serán fuertes como el hierro, pero al mismo tiempo serán débiles como el barro. Y la única forma que van a poder trabajar juntos es mediante alianzas humanas. Porque por partes son fuertes y por partes son débiles. Los que han estudiado la Biblia por años dijeron, el Señor tiene un plan. El Señor ha dicho que va a haber 4 gobiernos y luego viene Él. Y que el primero se cumplió, el segundo, el tercero y el cuarto desaparece. Pero watch it. Porque de las ruinas del Imperio Romano, en lo que es actualmente Europa, se va a levantar
un grupo de naciones, 10 de ellas, que van a tener algunas características que por un lado son fuertes y por otro lado son débiles. Y la única forma que van a poder operar es mediante alianzas. La gente que entendió la Biblia, estudiándola años atrás, décadas atrás, dijeron, de Europa va a surgir una confederación de 10 naciones. Interesantemente, cuando era todo ilógico, cuando no existía lo que hay hoy en Europa, parecía cosa de locos y sin embargo, luego de los escombros que quedaron de la Segunda Guerra Mundial, hubo un grupo de personas que dijeron, no va más la guerra, hay que acabar con esto, tenemos que terminarla, es hora de unirnos. Y países como Alemania y Francia, que han estado en guerra, pero desde que se conocen, de golpe se unieron. Y luego vino Luxemburgo, y luego vino Italia, y luego vino el otro, y de repente hubo 10. ¿Y qué pasó? Que sobre las ruinas de lo que era el Imperio Romano, pero basados en su forma de gobernar, y en sus leyes, y en sus costumbres, y en la religión que emitió, sobre todo en Europa, el cristianismo romano, surgió lo que es actualmente la Unión Europea. Y es interesante, uno se tiene que preguntar, ¿qué es la Unión Europea? ¿Para qué existe? ¿Con qué propósito? Lógicamente, se unieron para decirle basta la guerra. Estamos hartos de las masacres. Es hora que haya paz. ¿Qué sentido tiene quemar nuestros recursos, nuestros esfuerzos en el trabajo para que todo se consuma con la guerra? Suicida, loco, basta de guerra, unámonos. Y si ustedes han seguido la historia, yo ya tengo algunos añitos, ha sido notable cómo fueron creciendo el número de países y hoy en Bruselas, en Bélgica, está el Parlamento Europeo. Allí están asociados 27 naciones. Pero lo que me llamó la atención a mí y es, ¿cuál es el propósito? Unir, por supuesto, pero hay algo más. Hay algo que indique que detrás de las bambalinas, detrás de la declaración pública, está el deseo de ir a dónde. Yo le invito a que usted busque cuando tenga tiempo y tenga ganas, cuando perdió el sueño y se despierta a las 3 de la mañana, y tenga ganas de investigar, miren, las cosas que estoy hablando no están escondidas, cualquiera tiene acceso a ello. Es solamente que usted tenga ganas de investigar. Pero qué interesante que la primera moneda que sacan, antes que el euro, es esta que está aquí. Y si ustedes miran el detalle, van a ver a una mujer montada sobre una bestia. Y lo mismo van a ver en este sello postal, la misma imagen que viene de dónde. Bueno, vamos al libro de Apocalipsis, ¿la quieren leer? Y me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Conexión entre los cuernos y los dedos de la estatua de Daniel? Hoy no me da el tiempo para considerar Daniel capítulo 7. Pero lo mismo que le enseñó Dios a Daniel en capítulo 2 nuestro, van a ver allí la visión de las bestias, que son otra figura del gobierno, y allá aparece el misterio. Hay 10 reyes que entregan el poder a un gobernante único. Y miren un poquito más, vamos a la próxima. Cuando comenzaron a trabajar, qué interesante que el tema que sacó la Unión Europea es este póster que ustedes tienen delante de ustedes. ¿Qué es este edificio aquí? ¿Lo reconocen? Este es un dibujo antiquísimo de lo que era la Torre de Babel. Lo que los hombres habían comenzado a construir, ¿para qué? Para llegar hasta el cielo, de manera que si venía un diluvio no les alcanzase. ¿Y Dios qué pasó con la Torre de Babel? ¿Permitió que se construyera? No. Vino y confundió las lenguas y ha sido la barrera número 1 para que la raza humana se una. Sabio Dios lo que hizo, excepto que nos regaló el inglés, como ustedes saben. Venga para atrás de vuelta. Gracias. Y miren una cosa, los de la Unión Europea deciden colocar
la grúa para decir lo que los hombres no pudieron completar, nosotros lo vamos a hacer. Y ustedes dirán, ¿qué son esas estrellitas tan lindas? Qué hermosas. Ah, las estrellitas del árbol de Navidad. No, que representan a los países. Pero si preguntan a alguien que sabe de estas cosas, le va a decir, esos son los símbolos del satanismo. Ah, hello. Y entonces, ahora sí vamos a la próxima. Nos encontramos, que el libro de Apocalipsis, no puedo entrar en tantos detalles, aguántenme, créanlo por la fe, está en la Biblia. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la... ¿A dónde está yendo Europa? A entregar el poder a alguien que viene a gobernar el mundo entero. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad al anticristo. Y uno dice, parece mentira, ¿cómo es posible? El Imperio Romano desapareció hace siglos y sin embargo, misteriosamente, por fuerzas que uno no puede imaginar, aquí están de vuelta en existencia. ¿Y cuál es el propósito final? Entregarnos a un gobierno mundial. Y la pregunta es esta. Algunos me dicen, pastor, ¿hablan las profecías de Estados Unidos? No, no hablan de Estados Unidos. Cero. La Biblia habla de Jerusalén, que es el centro del mundo para Dios, y todos los países de aquella época. El Nuevo Mundo no existe. Pero ciertamente uno tiene que hacerse la pregunta, y ahí vamos. ¿Quiénes están trabajando para traer un gobierno mundial? Bueno, ahí tienen el Parlamento de la Unión Europea en Bélgica, lo pueden visitar. Es un hermoso edificio. Y sin embargo allí es donde se están haciendo las decisiones que van a afectar al mundo de una manera muy notable. Ahora alguien va a decir, pastor, la Biblia habla que van a ser 10 países, ahora son 27. ¿Qué pasó? ¿Se pasaron de largo? Miren, cuando la Unión Soviética se desmanteló en el 90, muchos dijeron, ja, 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 ¿vieron los que estudiaban la profecía? No se cumplieron. ¡Ah! Y no pensaban que la Unión Soviética iba a volver a las mañas de antiguo y está haciendo las mismas cosas de antes. Y en el día de hoy, si ustedes han estado siguiendo las noticias, la Unión Europea está cada vez más unida o se está desarmando. Se está desarmando porque hay países como Alemania, que son protestantes y trabajan duro, y después están los españoles que tocan la guitarra todo el día en la arena. Y entonces los alemanes que trabajan dicen, ¿yo por qué le voy a pagar a toda esta manga de atorrantes y vagos y sinvergüenzas que se pasan todo el día en la playa? Y entonces fue la crisis de Grecia, después vino Italia, después vino España, después vino Portugal, después vino Francia. Y la Unión Europea en este momento está, ya muchos están hablando de aquí, me voy, esto no va, no funciona. Y uno dice, Señor, tú dijiste que cuando tú vengas van a ser 10 países que le van a entregar su dominio al anticristo. ¿Cómo va a ser? Yo no sé todavía. Pero una cosa es cierta, mis hermanos, que cuando ocurre, ocurre. Y hay fuerzas que están trabajando para lograrlo. Próximo unidad que está trabajando para el gobierno mundial, ¿la conocen? Está en la ciudad de New York, allí al lado del río, este edificio monumental. ¿Y qué están trabajando las Naciones Unidas? Bueno, esto es todo conocimiento público. ¿Quiere leer Agenda 21? Búsquela, 300 páginas, ahí está todo el plan de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el propósito? Otra vez, el mensaje es un mensaje lindo, positivo. Basta de guerra, basta de gente enferma, basta de sufrimiento, basta de lo otro. ¿Qué necesitamos? Un gobierno mundial, donde se borren todas las fronteras nacionales, donde se terminen todos los ejércitos, donde seamos todos uno y vivamos todos felices cantando viva, 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 que la vida está feliz. Mis hermanos, como ustedes han visto, el mapa de Babilonia de
los medos, de los griegos, de los romanos, a mí me muestra una sola cosa. Que el ser humano quiere el control total del mundo. Fue el sueño de Nabu, fue el sueño de Alejandro el Grande, fue el sueño de los emperadores romanos, ha sido el sueño de todos. Y el ser humano sin Dios quiere una sola cosa, y es adoración. Ustedes dicen que los argentinos somos arrogantes, ¿no? En el corazón de cada ser humano está el deseo de exaltarse, al igual que Lucifer lo hizo. Y al igual que Lucifer, que era un dios falso, el ser humano anhela que lo reconozcan, que lo aplaudan, que lo palmeen. Lógicamente, que hay un aspecto positivo, y es que cuando usted hace un buen trabajo y lo reconocen, se lo ganó en buena ley. Pero hay muchos que quieren solamente el aplauso por el aplauso. Hay gente que ustedes, si los tratan, gente del mundo, en lo único que se jactan es en la plata que gastan, en cuánta gente les sirve, en cuánta gente están a su disposición. Tienen corazones muchas veces cargados de odio, de venganza. El asunto es que ellos sean reyes. Y quiero advertirles algo más. Cuando cayó la Unión Soviética, muchos dijeron, se acabó el comunismo. Ajá, bye. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Mikhail Gorbachev mientras estaba haciendo la transición saliendo de Rusia, y le dijo, ¿usted recomendaría a algún país que intente lo que ustedes hicieron en Rusia? Y Mikhail Gorbachev dijo, no vale la pena. Pero sin embargo, por detrás, el comunismo no ha desaparecido. Al igual que un camaleón que se adapta de acuerdo a la ocasión, detrás del comunismo hay fuerzas de oscuridad que están trabajando, y ahora ya no es tanto cuestión de qué van a hacer las clases sociales, los proletarios y los burgueses, sino tenemos que adorar a Mamá Tierra. Y tenemos que cuidar el environment, etcétera, etcétera. Entonces, lo que parecía un disparate, resulta que está dando vueltas todavía por allí, y el comunismo no ha desaparecido. Y detrás de esa ideología, esa religión falsa, está este sueño. Cuando vengan las estructuras perfectas, entonces va a aparecer el hombre nuevo en la tierra. Ahora, acá está la mentira gigantesca, que hay gente que la puede creer. O sea, yo voy, te mato a vos y a toda tu familia, y vos en gratitud venís y me adorás a mí porque estoy trabajando para que aparezca el hombre nuevo. Esa es la imbecilidad de la mente humana enceguecida por el pecado. El odio no trae vida. La muerte no trae gozo. El asesinato no es una virtud. Increíblemente, en todas estas cosas, hay gente que está trabajando para lograr un gobierno de manipulación absoluta, como siempre ha sido. Si ustedes alguna vez quieren, vayan a Cuba, al paraíso marxista, y se van a encontrar con lo que siempre ha ocurrido en todas las sociedades donde entró la revolución marxista. ¿Cuál es? Que hay una élite que vive allá arriba y ellos se la merecen porque son los iluminados y cultos, y ustedes y yo, que somos los burritos, tenemos que ser los esclavos de ellos para que ellos vivan bien. Y así va a ser siempre. El ser humano vive soñando, yo soy educado, perdóname, vos no, sorry, you lose. Y es increíble cómo hay sociedades, próxima transparencia, gracias, hablando de 10 reyes que entregan su poder al anticristo. Ahí tienen sociedades secretas, que no son tan secretas porque si quieren lograr información en la internet, tienen toneladas para sacar. Ahí tienen, por ejemplo, el Club de Roma. Es un club de gente poderosa, iluminados, educados, sofisticados, que siguen los dictados de la New Age, la nueva edad, este movimiento satánico. Y ellos mismos ya dibujaron el mapa, cómo debería ser. Y fíjense cuántas regiones le pusieron al globo terráqueo, lo dividieron en 10 secciones. Interesante, ¿no? No creo que esto se va a cumplir, porque lo que entiendo en la palabra de Dios, esos 10 reyes van a venir de Europa, pero fíjense si en las mentes del ser humano no está lo mismo
que la Biblia nos dice, excepto que haciéndolo de la manera equivocada y del modo incorrecto por propósitos destructivos. Y uno dice, qué notable, Señor, que en el día de hoy, detrás de la fachada y abiertamente tantas veces, excepto que el 99% de la población estas cosas no le interesa, porque estamos en otra cosa, ni sabemos lo que se está tratando. Y si quieren alguna vez, vean esos nombres que están ahí y busquen la información. ¿Quiénes pertenecen a cada uno de esos grupos? Se van a quedar asombrados. Lo que sí les quiero decir, que todas esas sociedades secretas tienen vinculaciones muy grandes con el ocultismo. El que quiera entrar va a tener mucho poder en el futuro, pero para entrar hay que entrar de una manera muy oscura, haciendo ritos satánicos y estando dispuestos muchas veces inclusive a asesinar a una persona. Y uno dice, wow, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano con tal de tener poder, fama y adoración? Pero hay buenas noticias. Mientras los seres humanos disponen, en el versículo 44 leímos, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Bendito sea. Los hombres pueden correr por una hora, pero la palabra final la tiene el Señor. Y es Él el que tiene la última palabra. Y ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Qué está diciendo el profeta? Que todos los gobiernos humanos, todos los imperios humanos caerán ante la realidad de que el Señor viene y establece su reino eterno de justicia. Y en el versículo 45 nos dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿A dónde estamos yendo? A la venida del reino de Dios, compañeros. Los seres humanos pueden planear, organizar, ¿verdad? Y siempre algo les sale mal. Es que hay alguien de arriba que se ríe de sus planes y les dice, ay, mira lo que levantaste, ahí voy yo. Dios hace un soplido y se acabó el chiste. Y así es nuestro Dios. Él permite que nosotros corramos, busquemos, hagamos. Y después Él se levanta y dice, señores, muy bien, ¿les gustó jugar al ajedrez? Unos son peones, otros son caballos, otros alfiles, otros son reines, otros son reyes, otros son reinas. Pero después de todo vengo yo y los meto todos en un cajón. Vamos para otro lado. Así es nuestro Dios. Él tiene poder absoluto en el universo. Y es por eso que mientras los hombres están trabajando, tenemos que aprender algunas cosas de este capítulo de Daniel. Este gran capítulo de Daniel 2 me deja a mí dos grandes lecciones que quiero enfatizar en esta noche. El primer principio que saco es que Dios está en completo control de la historia humana. Por lo tanto, nuestra misión es conocerlo, amarlo en forma creciente. Les pedí que marcaran en sus Biblias, márquenlo si no lo hicieron todavía, la afirmación que hace Dios acerca de Dios, que hace Daniel, acerca de Dios. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Él muda los tiempos y las edades. Oh, caramba. Era la edad antigua, después vino la media, la contemporánea, la moderna. El Señor está en control de todo. Dice, y Él pone reyes y quita reyes. En el día de hoy puede ser por dictadura, por democracia, por lo que sea. El que está en control de todas las cosas es la mano poderosa de Dios. Y Él está permitiendo que los seres humanos vayamos al punto que Él ha establecido a donde debemos llegar. Y da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Bendito sea. El Hijo de Dios, más humilde que sea, que conoce a su Dios, tiene más sabiduría que 1 millón de personas que viven en la oscuridad del error. Y dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Ah, sí, todas estas cosas que acabo de mencionar, sociedades secretas, Naciones Unidas, hacen muchas cosas en secreto, nadie las sabe.
excepto que alguien que lo está viendo todo como si no existiera, y allí lo está viendo, y el Señor que después va y desbarata. Y uno dice, Señor, ante tanta gloria tuya y ante tanta magnificencia, ayúdame cada día a conocerte, a amarte y a servirte mejor. Hermanos, yo no sé lo que va a venir. Mañana vamos a seguir estudiando un poco más, pero por momentos parece que la humanidad va rumbo a una tormenta gigante. Tranquilos, hay alguien que tiene todo bajo control. Si tu vida está en las manos del Señor, no hay nada que temer, compañeros. Pero eso sí, tenemos que estar del lado correcto, ¿eh? Porque si estamos del lado incorrecto, segundo principio que saco de esta historia notable de Daniel capítulo 2. El reino de Dios es lo único de valor eterno y por lo tanto nuestros valores y conducta deben alinearse con esa realidad. Cuando dice Daniel aquí, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Wow. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En el día de hoy Jesucristo es ignorado, es blasfemado, es pisoteado, es humillado, la gente se ríe de él. Va a llegar el día cuando el Señor va a regresar por segunda vez con gran gloria y con gran poder. Ese día se acabaron los ateos. Nadie va a poder decir, ¿dónde está Dios? Yo no creo en Dios porque no lo veo. Ese día todos lo van a ver. Para tristeza, porque ya será muy tarde para hacer una decisión. Pero ese día nadie va a poder decir, mis hermanos, estos días mientras preparaba, estaba leyendo partes del Apocalipsis y realmente me espanta. Estaba leyendo una parte donde dice, y Dios mandó este juicio y los hombres no se arrepintieron. Y mandó el otro juicio, más severo, no se arrepintieron. Y mandó el otro peor todavía, otro ángel vino y hizo un estrago 1000 veces peor. No se arrepintieron. Y uno dice, Señor, qué tremendo, ¿no? Estamos aferrados a este mundo material, estamos entretenidos con las cosas de la vida. Y ustedes saben que lógicamente que tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que trabajar y proveer para nuestras familias y todo lo demás. Y a Dios le gusta bendecir nuestros esfuerzos. Pero también el Señor nos enseñó que hay un corazón que es el que hace la decisión final. Y por eso en el Sermón del Monte nos exhortó. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones entran y roban. Ustedes saben, hay gente que se jacta de tener un vestuario hasta que te lo agarra la polilla y te lo arruina todo. Hay gente que acumula metales hasta que viene el óxido y chao. Dice, si no acumulen tesoros en el cielo, donde no puede entrar la polilla, ni la herrumbre destruye, donde los ladrones, el sistema de seguridad es el mejor que lo que hay acá, porque donde esté tu corazón, tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y en esta noche la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Crees ese tesoro que tiene atrapado tu corazón y te aleja de Dios? Muchas veces hay muchas personas que no saben cuál es su tesoro. Su tesoro es la nada. Viven, comen, respiran, mueren, se fueron. Hay otros que están entusiasmados con otras cosas, que la carrera, que el arte, que la guitarra, que el fútbol, tantas cosas. Y no necesariamente tiene que ser algo malo, ojo, Estoy convencido que el día final, cuando muchas personas van a ir al lugar que nadie quiere ir,
Vamos a encontrar allá mucha gente buena, noble, visitaban las iglesias de tanto en tanto. Pero en sus corazones no estaba Dios. Y mis queridos, el Señor siempre nos advirtió que Él no vino a reformar hombres y mujeres, Él vino a hacer gente nueva, a hacernos nuevos por el poder del nuevo nacimiento y a colocar nuestro corazón a la luz de Dios y de la perspectiva de la eternidad. Porque estos acontecimientos vienen, todos vamos a participar y Dios nos dejó las profecías para que vayamos entendiendo cada vez más y digamos: ¡wow! ¿En qué momento de la historia estoy viviendo? Es hora de que haga lo mejor con mi vida. Y siendo que los días son malos y que el tiempo vuela, es que entonces creo que viene al corazón llevar a la práctica lo que el apóstol nos decía en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Miren bien cómo andan, miren con diligencia cómo andan, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces, no sean necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Esta noche para mí es un gozo ver a tantos de ustedes en la casa del Señor, a todos los que nos están mirando a través de la computadora en esta noche. Queridos, tenemos un desafío enorme. Si tenemos a Dios, amémosle, sirvámosle, reconozcámosle, seamos agradecidos en todo, en cada día, viviendo vidas que le glorifiquen, que lo demuestren con una vida santa. Proclamando a todos la grandeza del amor de nuestro Dios. Y compañeros, qué lindo que los brazos de Dios están abiertos de par en par para recibir a todo aquel que todavía quiere refugiarse antes que caiga el lazo sobre la raza humana. Si estás fuera del reino, ven a Jesús hoy, mientras Él te cubre de abrazos y te invita a venir y te dice: te quiero salvar. Es el gran momento, es la gran oportunidad. Vengamos a Cristo en este día. El ABC de la profecía: los gobiernos humanos vienen y un día van a desaparecer todos. Lo único que queda es el reino de Dios. Y si tú y yo tenemos a Jesús, vamos a ser parte de ese reino que Él entregará a sus santos. Creo que con esa esperanza vale la pena vivir. ¿No les parece? Vamos a ponernos de pie para orar. Tómense un momentito para orar en la presencia de Dios. Denle gracias a todos aquellos que le amamos. Intercedamos por amigos que todavía están fuera del reino. Y quiera el Señor en esta noche hablar a cada corazón de una manera especial. De modo que haya gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que pasa de muerte a vida. Cristo está aquí esta noche invitando a todos a ser parte de su reino. El reino de Dios viene y llenará toda la tierra y nadie podrá decir dónde está, porque será una realidad palpable. En el día de hoy, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de decirle sí a Jesús. Que tu oración, tu respuesta, sea la que Dios espera de ti.